vamos a ver cómo se está desarrollando esta importante cumbre en nuestro país con Gisela Becerra, por supuesto. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en el segundo día de la COP20 aquí en la sede del cuartel general del Ejército y las actividades se han iniciado aquí muy temprano. El ministro de Agricultura y Riego ha llegado, pues me parece a las 8 de la mañana a participar en una conferencia importante, las acciones de mitigación frente al cambio climático, y ha hablado sobre las NAMAs. Y el ministro nos va a explicar qué es una NAMA. Bueno, una NAMA es una medida adecuada para preservar el medio ambiente. En agricultura en particular, para poner un ejemplo para que se entienda clarísimo, yo hago café, por ejemplo, en la selva y estoy usando pesticidas, estoy usando fertilizantes y eso genera emisiones de CO2. Tengo que compensar eso de alguna manera. ¿Cómo? Primero, usando ojalá fertilizantes orgánicos, usando pesticidas o de control biológico de plagas, usando semillas certificadas para que sea uno más productivo, y por otro lado combinando eso además con el sistema agroforestal, con árboles, porque el árbol captura carbono. Entonces, si yo hago el balance de una plantación, lo que emito es compensado por las medidas que tomé más lo que captura el árbol. Entonces hablamos de carbono neutral. Entonces, eso es una NAMA. Una NAMA es ese tipo de medidas que permiten que la producción sea carbono neutral. Bueno, esto ya se aplica en otras naciones. Hemos visto a un representante del extranjero hablar que esto ya se está dando, digamos, hay 4 iniciativas a nivel mundial. Sí, existen en el mundo varios NAMAs y el Perú quiere colaborar con 5. Somos bastante ambiciosos. Y bueno, estamos en la COP aquí en el Perú, así que tenemos que ser ambiciosos. Pero para eso se necesita financiamiento, digamos. Se necesita financiamiento, sí, pero creo que lo más importante es una decisión política que ya existe y sobre todo que haya compromisos hacia el futuro. Una NAMA no se hace de un día para otro y tampoco se aplica de un solo día. Esto es un tema que hay que llevarlo hacia el futuro y creo que hay que lanzar un compromiso a los gobiernos que vienen, que tengamos una sola línea de acción. Es importante lanzar el mensaje al pueblo del Perú y al mundo de que tenemos la posibilidad de crecer mucho y que la agricultura puede ser un gran motor de desarrollo del Perú, pero que tiene que también ir en la medida del cuidado del medio ambiente. Claro, y son miles de las personas que se dedican a la agricultura. ¿Cómo van a llegar ustedes con este mensaje a los pequeños agricultores? Porque ellos tampoco tienen recursos. Sí, por eso es un reto que ya dije al principio, sí implica recursos. Hoy día justamente parte de la charla que hemos dado es comprometer también a los gobiernos de los países más importantes del mundo a que colaboren con un país como el nuestro, que está siendo muy propositivo en esta COP20. Entiendo por lo que he podido conversar con algunos que sí hay una buena recepción del mensaje y eso nos va a permitir poder difundir rápidamente lo que queremos hacer. Además es un trabajo que compromete no solamente al nivel nacional, sino esto hay que trabajarlo con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales principalmente. Lleva toda una planificación por delante que va a requerir pues esfuerzos, como repito, económicos, pero también humanos y de decisiones políticas que hay que tomar. Y, por ejemplo, en el caso del uso de los plaguicidas, ¿qué se está haciendo, ministro? Porque son, digamos, altamente contaminantes. Sí, ahí se está haciendo una revisión, una identificación para los cultivos que hemos mencionado, café, cacao, palma aceitera, y para también el trabajo en ganadería, en selva. Estamos identificando todos los insumos que necesitan, no solamente fertilizantes o pesticidas, todos los insumos que utilizan que pueden tener algún tipo de colaboración con la emisión de gases de efecto invernadero. Y después tratar de, con ese diagnóstico, poner por otro lado la medida para que contrarreste eso. Es decir, por ejemplo, también otro tema, si usamos semilla que no es semilla certificada, no somos productivos. En la selva, ¿qué ocurre? Necesitamos más espacio para hacer la misma producción que podríamos hacerlo en menos hectáreas si somos muy eficientes. Entonces, con semillas certificadas, con un buen trabajo en fertilización, con la asistencia técnica debida, podemos ser muy productivos, pasando de 15 quintales a 100 quintales en el mismo espacio donde estamos hoy día, y no tenemos que ser extensiva. La agricultura de la selva no debe ser extensiva, porque ahí es donde presionamos el bosque y entonces entramos en problemas con deforestación. Perfecto, muchísimas gracias entonces al ministro de Agricultura y Riego. Son las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático aquí en la COP20 en el cuartel general del Ejército. Regresamos contigo. Gisela, muchísimas gracias por esta información desde la COP. Estamos en contacto más adelante con más actividades de esta importante cumbre para nuestro país, por supuesto. Hasta aquí información de la COP20.